Continuamos en la parte tercera de Economía Peronista, referida a los resortes de la conducción económica. Y hoy vamos a empezar el capítulo 9, que se refiere a las prioridades y su sentido en la dinámica económica. Siempre siguiendo el programa de la Escuela Superior Peronista, siempre siguiendo el programa de la Escuela Superior Peronista, referida a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo, economía peronista, que pretende ser la teoría que explique el principio fundamental económico de la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social, o sea, al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano. Como siempre, recordamos el esquema general de la doctrina peronista, referida en este caso al principio fundamental económico de la independencia económica. Recordemos siempre que la única pretensión que uno tiene al compartir con ustedes estos textos es colaborar en la comprensión de esta síntesis o de este esquema de la doctrina peronista referida a la independencia económica, que implica en primera instancia recuperar el patrimonio nacional, recuperar para los argentinos la riqueza de los argentinos y argentinas como primera etapa. Segundo, reactivar la economía, o sea, poner el capital, el dinero al servicio de la economía, o sea, de la producción. Y por último, realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social, o sea, al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano. Y iniciamos hoy entonces el capítulo 9, que se refiere a las prioridades y su sentido en la dinámica económica. Y vamos a ver hoy los 6 primeros temas de este capítulo 9. El primero referido a las prioridades y su sentido en la dinámica económica. El segundo, estructura y dinámica de la economía nacional. El tercero, las prioridades del conjunto del plan frente a los sectores no contemplados del mismo. El cuarto, fundamento de las prioridades. El quinto, las prioridades relativas del plan y su sentido en el equilibrio económico dinámico del país. Y por último, veremos hoy las prioridades económico-sociales. Para mañana compartir, o el domingo a la noche, compartir con ustedes prioridades del plan de inversiones estatales, prioridades industriales y las prioridades en la coyuntura económica y la política económica anticíclica. Y la política económica anticíclica. Empezamos entonces con las prioridades y su sentido en la dinámica económica. Anteriormente nos hemos referido a las prioridades en el plan de inversiones estatales e hicimos mención en términos generales de otras prioridades que están en diversos capítulos del segundo plan quinquenal. Es menester, en primer lugar, fijar con criterio lo siguiente. En la planificación justicialista se fijan objetivos. Primero, los fundamentales, luego los generales y después los especiales. Dentro de los diversos planes hay objetivos que se refieren a prioridades, de manera que la planificación contenida en este plan se orienta con patrones
que están ordenados dentro de estas prioridades. Vamos a aproximarnos entonces a esos diversos resortes del plan en que tenemos las prioridades. Prioridad. Tema 2, entonces. Estructura y dinámica de la economía nacional. Y en el segundo plan quinquenal se decía: el desarrollo dinámico de la economía nacional deberá realizarse mediante el equilibrio de la producción agropecuaria con la producción industrial que ya poseemos. Equilibrio. Este es el pensamiento directivo en esta materia, el equilibrio de las grandes secciones de la economía, o sea, el campo y la ciudad, o sea, el sector rural y el sector urbano. Siempre la armonía y el equilibrio en el peronismo. También hemos afirmado que el equilibrio de nuestra economía está asentado asimismo sobre el equilibrio entre la economía interna y el comercio internacional, o sea, el equilibrio que se alcanza a través de las relaciones de nuestra economía con la economía de otros países. Sustancialmente, estos son los factores que deben contemplarse como objeto de toda la dinámica en la economía nacional. En un reciente discurso, recordemos que esto está escrito en 1954, finales de 1954, en un discurso reciente dirigido a los productores agrarios del país, el general Perón dice: generalmente los hombres y mujeres aprecian los problemas un tanto unilateralmente, pero esto, que puede ser tolerable en cada uno de los hombres y mujeres, es total y absolutamente intolerable en los gobiernos. El gobierno no puede unilateralizar su acción si no desea abandonar importantes sectores de la actividad, siempre respetables en el panorama de la nación. Algunos hombres y mujeres atraídos por sus problemas piensan que el mundo gira alrededor de lo que ellos hacen y de lo que ellos piensan. Este defecto humano no es aceptable en los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad del desarrollo integral de la nación. Este pensamiento apunta a la objetividad que existe detrás de la planificación. Una planificación tiene que ser ampliamente objetiva y cubrir lo que es sustancial y vital dentro de la economía. Dentro de la economía. En este sentido, entonces, las prioridades van ayudando a fijar esos nortes o guías en la acción que se desarrolla a través de la política económica del gobierno. Y entramos entonces al tema 3 del capítulo 9, que se refiere a las prioridades del conjunto del plan frente a los sectores no contemplados del mismo. Prioridades del conjunto del plan frente a los sectores no contemplados del mismo. La planificación justicialista tiene un sentido integral. Además, es un tipo de planificación que no va a lo innecesario o a lo minucioso. Puede decirse entonces que esencialmente la planificación justicialista es selectiva, es decir, se selecciona lo que en un momento dado se considera sustancial para ser orientado desde el gobierno o por la acción que cabe al gobierno en el conjunto de la comunidad. Y además de ser selectiva, es integral, es decir, que comprende no solamente la actividad o actividades como tales, sino el conjunto de las regiones del país.
podríamos decir que la planificación justicialista es enemiga de la microplanificación. Microplanificación sería ir a lo minucioso o al detalle. La oposición a este método de planificación es la planificación amplia, es decir, que toma conjuntos de actividades o partes sustanciales de la economía del país. Podríamos incluso decir lo siguiente, que los métodos que se aplican en la planificación justicialista o macroplanificación son esencialmente métodos indirectos, muy contrarios a los métodos a que suele recurrir el otro tipo de planificación que tiene predilección por el detalle, que es el método directo. El método directo y el método indirecto. Método indirecto y método directo. El método directo generalmente nos conduce a la regimentación. El tipo de regimentación que ha luchado en la última guerra, la Segunda Guerra Mundial, es de este tipo de planificación. Este tipo de planificación. Ir demasiado al detalle y fijar criterio para partes muy pequeñas que generalmente tocan ya lo más cercano al medio ambiente en que se desarrolla el individuo. En cambio, el tipo de planificación amplia o macroplanificación toma los grandes aspectos de la vida de la comunidad sin tocar esos resortes o el medio ambiente donde se desarrolla el individuo. Entonces, vamos a ver el fundamento de las prioridades en este tema 4 del capítulo 9. Fundamento de las prioridades que tenía el segundo plan quinquenal desde ya. Las prioridades hallan su fundamento en la acción para mantener el equilibrio económico dinámico. Equilibrio económico dinámico. Vamos a ver qué es esto. El general Perón dice, nosotros pensamos que este equilibrio económico estático es injusto y contraproducente también en el orden internacional y nos decidimos por un equilibrio dinámico que vaya creando en cada país o grupo de países una armonía lo más perfecta posible entre la producción agropecuaria y la producción industrial. Una armonía siempre en el peronismo, la armonía lo más perfecta posible entre la producción agropecuaria y la producción industrial, ¿no? Como nos quieren imponer las grandes potencias que nosotros seamos productores agropecuarios nada más y que ellos sean los productores industriales para vendernos caro y comprarnos barato, ¿no? Como nos pasó durante casi toda nuestra historia. Este pensamiento, puesto a lo largo del segundo plan quinquenal, nos manifiesta que las prioridades apuntan justamente a llevar a la realidad ese equilibrio dinámico entre esos dos grandes sectores, la producción agropecuaria y la industrial. Ahora bien, desde el punto de vista internacional, como está indicado aquí, esto también es cierto y es verdad. La relación agricultura-industria no solo es vital dentro de un país, sino también en el conjunto de los países, a no ser que quieran dominar a los países. En el conjunto de los países hay una corriente comercial o de intercambio que va de países que producen materias primas y alimentos hacia países que producen artículos manufacturados, maquinarias, instrumentos de producción en general.
Esta forma en que está orientada la vida económica de los países es lo que ha preocupado enormemente en los programas de industrialización. Ya he mencionado estos últimos años y de ahí han surgido justamente que los países agropecuarios o productores de materias primas son los que están sujetos a fluctuaciones e inestabilidades, muchas veces provocadas deliberadamente, que les trastornan cualquier crecimiento ordenado de su economía. Sí lo sabremos los argentinos esto, ¿no? Por la naturaleza misma de la producción primaria y por la forma como están organizados los mercados para esos productos, esa inestabilidad de los precios, esa inestabilidad en la colocación de la producción, se traduce en la inestabilidad económica y en consecuencia social y política. Así lo habrá sufrido Perón, habiendo perdido una cosecha entera y 2 medias cosechas. De modo que la reacción contra eso ha sido el programa de industrialización de muchos países y en particular lo que nosotros, o sea, los argentinos, ya tenemos marchando desde 1947 y que después muchos se encargaron prolijamente de destruir. De manera que las prioridades, como vamos a corroborar más tarde en el caso de nuestro segundo plan quinquenal, están orientadas a consolidar el desarrollo industrial ya iniciado con el primer plan quinquenal. El segundo plan quinquenal está orientado a consolidar el desarrollo industrial. Seguimos entonces con el tema 5 del capítulo 9, referido a las prioridades relativas del plan y su sentido en el equilibrio económico dinámico del país. Equilibrio económico dinámico del país. Equilibrio y armonía. Armonía y equilibrio. El objetivo general 11 del plan de inversiones del Estado dice lo siguiente. Las inversiones del Estado y las inversiones provinciales y privadas vinculadas a los planes quinquenales serán orientadas fundamentalmente mediante la determinación quinquenal de prioridades y mediante la determinación anual del volumen y ritmo de las inversiones a fin de lograr el desarrollo de una dinámica económica, social y política equilibrada. Este objetivo es muy fácilmente comprensible y está fundamentado en la concepción peronista del equilibrio dinámico integral que no orienta las medidas del gobierno dentro de los criterios unilaterales que ataquen o toquen solamente aspectos económicos o aspectos sociales o aspectos políticos, sino a la realidad social en conjunto, todo en conjunto, todo teniendo en cuenta el conjunto del país, a todas y todos los argentinos, a todas y las provincias. Este es el signo de la indivisibilidad que se manifiesta en el criterio integral de las medidas que toma el gobierno. Criterio integral. Las inversiones del Estado nos dan el punto de partida de lo que significa la acción persuasiva por parte del gobierno. De manera que las prioridades que establece el plan de inversiones del Estado, en buena medida, son el patrón que ajusta el desarrollo de las inversiones de la economía en su conjunto. En su conjunto. Como bien dice aquí el objetivo que citamos, los planes que desarrollan las provincias están dentro de la línea del plan nacional y las inversiones privadas
toman la dirección que marca el derrotero de ese plan estatal referido a las inversiones. Y por último vamos a ver entonces las prioridades económico-sociales. Desarrollando entonces el tema sexto de este capítulo 9. Y en el plan quinquenal nos decían, el segundo plan quinquenal, la producción industrial del país será auspiciada, promovida y apoyada por el Estado en orden al cumplimiento de los objetivos del presente plan y particularmente en la medida en que se relacionen con las actividades básicas del país que se indican a continuación y en la misma escala de prioridades económico-sociales. Prioridades. A. Desarrollo de la producción energética. B. Mecanización y perfeccionamiento de las actividades agropecuarias. C. Exploraciones y explotaciones mineras y beneficios de minerales. D. Mantenimiento y reequipamiento de las instalaciones y elementos productivos existentes. Mantenimiento y reequipamiento de las instalaciones y elementos productivos existentes. Industrias vinculadas al plan de transporte y de comunicaciones. Industrias vinculadas a la construcción de viviendas. Ya sabemos que esas inversiones se caracterizan por ser eminentemente retributivas desde el punto de vista económico. Si se agrupan los diferentes conceptos que comprenden las inversiones del Estado, se llega a la conclusión de que el grueso de las mismas recae en los sectores que están vinculados a ese proceso expansivo en el desarrollo industrial del país. Aquí tenemos para empezar que las prioridades apuntan a la producción, el segundo elemento de la independencia económica. Primero, recuperar el patrimonio nacional, o sea, la riqueza. Segundo, aumentar la producción. Y tercero, realizar una justa distribución. Aquí tenemos entonces, para empezar, que las prioridades apuntan a la producción. Es evidente que el impulso de la industrialización del país ha creado de inmediato una demanda extraordinaria de diversas clases de combustible, en especial petróleo y carbón. Nadie ignora el problema que presenta esta necesidad de abastecimiento para el desarrollo industrial. El país, en estos últimos tiempos, ha estado empleando buena parte de sus disponibilidades de divisas para el abastecimiento de combustible, especialmente petróleo. Teniendo tanto petróleo, ¿no? Por eso la prioridad número 1 se refiere al desarrollo de la producción energética. Es verdad que a lo largo del proceso de expansión industrial debe asentarse en la autonomía de abastecimiento energético. 1954 o 53, autonomía del abastecimiento energético. Estamos en 2020, un día 26 de junio de 2020 y todavía no lo hemos logrado. Es decir, la energía es la base para hacer avanzar a la industria. Y los cipayos y vendepatria que nos gobernaron los últimos 4 años hicieron un desastre en este aspecto, como en todos los demás. El segundo aspecto de esta prioridad dice: mecanización y perfeccionamiento de las actividades agropecuarias. Evidentemente, este es también un aspecto que a partir de 1949 se intensificó con los planes de mecanización agraria, con planes de producción de maquinarias,
para facilitar la acción al productor del campo. Y así sucesivamente con los otros aspectos de esta prioridad agropecuaria. Es importante reflexionar cómo se observa el panorama de conjunto, cuando se estudia o enfoca la acción de la política económica con un criterio de prioridad económico-social. Todo es social en el peronismo, todo en función social, todo teniendo en cuenta al hombre, a la mujer, al ser humano. Los instrumentos para movilizar la economía son, en buena medida, instrumentos financieros. Veamos dos de esos instrumentos de que dispone el país. Por un lado tenemos la política de crédito, la distribución crediticia, y por el otro, la distribución de las divisas que el país va ganando en su comercio de explotación o de exportación. Entre ellas hay una correspondencia estrecha. Dice el objetivo sobre el plan de distribución crediticia. Dice el segundo plan quinquenal, el segundo plan quinquenal. La distribución del crédito bancario será realizada en orden al cumplimiento de los objetivos generales del plan y siguiendo un orden de prioridades que habrá de establecerse teniendo en cuenta especialmente, primero, a las necesidades de los distintos sectores de la economía. B, la distribución geográfica de las actividades económicas beneficiadas, tendiendo a la descentralización industrial. Descentralización industrial. C, la necesidad social de vivienda. La necesidad social de vivienda, que acuciante es en este momento en la República Argentina. D, la erradicación de la población agraria, convirtiendo arrendatarios en propietarios. Convirtiendo arrendatarios en propietarios. La racionalización de las empresas. Y último, F, la promoción de la capitalización social de la economía nacional al más alto nivel posible. Puestos entonces estos dos conjuntos de prioridades, uno al lado del otro, se ve que en la acción financiera hay su correspondiente orientación paralela a la que marcan las prioridades económicas y sociales. Efectivamente, en el sector agropecuario hay en este momento un sistema de crédito planificado que se aplica para todo el país. En un comienzo se había aplicado solamente al sector del país que produce granos en la zona del litoral, que comprendía las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Eva Perón, que me estoy casi seguro que es La Pampa. No me acuerdo bien. Poco a poco se ha ido extendiendo este criterio de planificación del crédito. Poco a poco se ha ido extendiendo este criterio de planificación del crédito, que tiene una base que los agrónomos llaman ecología, es decir, que toma en cuenta las condiciones del suelo y las ambientales de clima para la producción. En esta forma, entonces, el crédito va cumpliendo una función de racionalización en el uso de la tierra. Racionalización. Lo vimos en organización peronista, que es la racionalización. Perón decía que la racionalización era el apretar las tuercas, el mejorar lo que ya tenemos, dar una vuelta de tuerca a lo que ya tenemos, mejorarlo un poquito cada día o dentro de la planificación. Hay una zona que es apta para la producción de un cereal determinado, por ejemplo.
por ejemplo, trigo. El sistema bancario fuerza a que ese producto no se produzca en esa zona. Puede ser que la zona, por ejemplo, en este momento ecológicamente sea apta, pero que las condiciones en que está hoy el suelo no sean favorables para el cultivo. Hay muchas zonas erosionadas, especialmente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de San Luis y sur de Córdoba. En esta forma, entonces, se contribuye a la recuperación de la fertilidad del suelo y de la tierra como un medio de producción, cosa que posiblemente la acción individual, librada a su propia inspiración, no haría, seguramente que no haría, como no lo hicieron durante muchísimos años, que quedó librada al criterio individual que dicen acá los compañeros. Y con esto, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, damos por finalizado este encuentro de hoy para continuar el domingo a la noche con este capítulo 9. No sin antes pedir a todos y a todas que hagamos todo el esfuerzo posible, los que me estén escuchando dentro de esta cuarentena, como nos decía hoy nuestro presidente, de quedarnos en casa, de cuidarnos, que es la mejor forma de cuidar a los demás. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta el domingo que viene, si Dios así lo permite.